Profesor, buenos días, compañeras y compañeros, buenos días. El día de hoy vamos a dar a conocer el tema de la resolución de conflictos desde el arbitraje, por lo cual les doy a presentar el grupo que está integrado por Aidema Yumi Salguero Condori, Jessica Mendoza Quispe, Paola Sante Paricela, Melissa Paza López, Mary Loida Conde Chipana y mi persona Leslie Melanie Vidal Mani, por lo cual vamos a empezar con la introducción. Bien. Bien. Desde hace años surgen los mecanismos alternativos de solución como unos procesos alternativos al proceso de jurisdicción ordinaria. Entre ellas tenemos al arbitraje. Esta es una forma de resolver un conflicto donde las partes de mutuo acuerdo deciden nombrar a un tercero independiente, que este se le denomina como árbitro, quien va a ser el encargado de resolver el conflicto, a la que autorizan para que resuelvan en la controversia mediante la decisión definitiva y obligatoria para las partes. En el presente trabajo se dará a conocer un caso de arbitraje llevado a cabo en la ciudad de Puno, donde las partes están conformadas por el demandante Electro Puno y el demandado Taurus Ingeniería y Construcción SAC. Bien, doy pase a mi compañera Paola Sante Paricela. Continuando con el tema, bueno, el arbitraje es un procedimiento por el cual se llega a una solución, en donde el árbitro es elegido por las partes. Bueno, el ejemplo que nosotros vamos a dar es sobre la central hidroeléctrica de Chiquicia, Sandia, de propiedad de Electropuno, demanda a la empresa Taurus Ingeniería y Construcciones por incumplir un contrato, en la cual este contrato era efectuar el mantenimiento de sus instalaciones en la central hidroeléctrica Chiquicia, Sandia, y así cumplir con suministrar regularmente la energía eléctrica, para lo cual se entra en el tribunal, se entra en el tribunal arbitral inicia el diálogo entre las partes a fin de propiciar entre ellas la posibilidad de llegar a un acuerdo conciliatorio. Siguiente. Bueno, les voy a hablar ahora sobre los antecedentes de cómo fue que se llegó a este conflicto. Electropuno, bueno, primero Electropuno requirió lo que es el servicio de mantenimiento de la vacatoma, defensa ribereña y limpieza del túnel, en donde hizo una convocatoria en donde salió lo que es la empresa Tauro, en la cual firmó un contrato de servicio de mantenimiento de la vacatoma, defensa ribereña y limpieza del túnel por un monto de 77,000 soles. También ingresando por mesa de partes de Electropuno, la empresa contratista Taurus solicita la postergación del inicio del servicio, ya que manifestaba que por motivos de que el cauce del río se había elevado en Sandia, por eso es que no se podía efectuar el contrato. Ya. Después, Taurus, mediante carta, solicita a Electropuno el inicio de actividades para el servicio de mantenimiento en la vacatoma, defensa ribereña y limpieza del túnel. 5. Mediante carta notarial, Taurus solicita a Electropuno la resolución del contrato, manifestando que la suscripción del contrato se constituyó al lugar de los trabajos, encontrándose que las condiciones no eran apropiadas para el trabajo del personal, ya que el cauce se había elevado por las lluvias. Después de eso, Taurus, mediante carta notarial, comunica a Electropuno la resolución del contrato, ya que, como habían dicho más antes, no se podía trabajar porque el cauce en Sandia se había elevado más. Después de esto, Electropuno solicita al Centro Conciliatorio de San Román, del distrito de Juliaca, provincia de San Román, el departamento de Puno, el inicio del procedimiento de conciliación. Bueno, ahora le paso la voz a mi compañera Mel. Bueno, ahora continuando con la exposición, vamos a pasar al contexto. La resolución de este conflicto se realizó en la Cámara de Comercio y la Producción de Puno, donde el demandante es Electropuno y el demandado es Taurus Ingeniería y Construcciones.
y al árbitro único, que es abogado tanto trabajadora social, Elizabeth Patricia Flores Ortiz, y el secretario arbitral es Héctor Emanuel Calumamani Villasante. La cláusula arbitral, en el cláusula arbitral se estableció la solución de controversias entre tanto entre la empresa Electropuno y empresa Taurus, donde se estableció que todo litigio, controversia derivada o relacionada de este contrato será resuelto mediante el arbitraje de conformidad con los reglamentos arbitrales del Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio y la Producción de Puno, a cuyas normas, administración y decisión se someten las partes en forma incondicional a fin de resolverlas dentro del plazo. Ahora, pasamos a la instalación del árbitro único. Nos habla de que la instalación se realizó en el 17 de marzo de 2015. Se llevó a cabo la audiencia de instalación de un árbitro. Aquí también es que aquí solo la parte demandante participó en esta parte, ya que la empresa, por parte de la empresa Taurus, no participó en esta instalación de árbitro, donde se establecieron las reglas que regirán el desarrollo del presente arbitraje, el monto de los gastos arbitrales, y se declaró formalmente instalado el tribunal arbitral. Ahora pasamos a la presentación de demanda, que se hizo mediante un escrito presentado el 9 de abril del 2015. La entidad, que es Electropuno, planteó su demanda arbitral contra el contratista de la empresa Taurus, formulando el siguiente petitorio, el cual se procede a transcribir. Uno de los petitorios en este caso es la primera pretensión principal. Habla de que Electropuno solicita que se deje sin efecto la resolución contractual invocada por Taurus Ingeniería y Construcciones SAG mediante la carta número 291. En la primera pretensión accesoria también que se ordene a la empresa Taurus Ingeniería y Construcción que cumple con cancelar a Electropuno los gastos ocasionados por el atraso en la ejecución del servicio de mantenimiento de la boca toma. En la segunda pretensión accesoria también se ordena a la empresa Taurus Ingeniería y Construcción que cumpla con la prestación a la que se encuentra obligada por el contrato, es decir, que debe cumplir con el contrato que se estableció. Tercera pretensión accesoria. Se ordena a Taurus que debe cumplir con cancelar a Electropuno los gastos generados en el procedimiento arbitral, tanto en el procedimiento conciliatorio que se realizó más antes. Y ahora pasamos a los fundamentos de derecho de la entidad que es el Electropuno. Plantea de que la empresa Taurus, como ya hemos visto los antecedentes, ya conocía las condiciones en las que ejecutaría el servicio de mantenimiento. Y a pesar de ello, luego de suscribirse el contrato, pidió la postergación o solicitó al Electropuno la postergación del inicio del servicio. Mediante contrato, como sabemos, el contrato se celebró el fecha de 28 de octubre de 2013 y en ahí se comprometió a ejecutar el servicio de mantenimiento, y también se estableció un plazo de 30 días calendarios. Y sin embargo, lejos de siquiera iniciar con la ejecución del servicio, el tercer día del suscrito del contrato, la empresa Taurus solicita, mediante la carta número 277, solicita la postergación del inicio del servicio, aduciendo de que por el incremento de las lluvias, el cauce del río era muy incrementado, por lo tanto no podía ejecutar el mantenimiento. Asimismo, de que aquí plantea que en los anexos de la carta, plantean de que se muestran imágenes más días anteriores, antes del contrato. Antes, o sea que el
el 23 de octubre ya la empresa había ido a observar, entonces si ya se sabía, en conclusión podemos decir que la empresa Taurus conocía el incremento de cauces del río Sandia, y después de 3 días, la suscripción del contrato solicita la postergación del servicio. Entonces, como señala anteriormente, las fotografías adjuntadas por Taurus queda acreditada, conociendo las condiciones en que se ejecutaría el servicio. Asimismo, el tribunal plantea de que la convocatoria fue realizada el 17 de septiembre y por lo tanto la empresa Taurus debería de proyectarse a la fecha en que se ejecutaría el servicio, hecho que evidentemente Taurus conocía. Como señalan anteriormente, la fecha de la convocatoria se podría deducir perfectamente. El servicio se ejecutaría. Entonces, en consecuencia, manifiesta la entidad de que el argumento esgrimido por Taurus del incremento del caudal del río Sandía como sustento para postergar el inicio de la ejecución del servicio no hace otra más que evidenciar su mala fe con la que actúa Taurus. Y después de solicitar la postergación del inicio de la ejecución, eh, hasta el mes de mayo de 2014, también el 11 de julio envía un solicito también al Electropuno mediante una carta el inicio de las actividades para la ejecución del servicio, solicitando realizar las condiciones que correspondan. Asimismo, Taurus, con el 18 de septiembre de 2014, solicitó al Electropuno la resolución del contrato, indicando a la suscripción del contrato. Como sabemos, las condiciones no eran apropiadas para el trabajo del personal, que corrían riesgo y por lo tanto no podían ejecutar ese mantenimiento. Y luego que el contratista solicitara al Electropuno la resolución del contrato, eh, mediante carta número 299, comunicó a la empresa Electropuno la resolución del contrato. En ese caso ya comunicó la resolución del contrato y la entidad plantea de que dicha actuación por Taurus significó el cumplimiento del procedimiento de resolución de contrato previsto en el artículo. Y respecto a la ley de contrataciones del Estado, se regula en el artículo 40, el inciso C, en donde la posibilidad para resolver eh, se deben cumplir unos ciertos requisitos, donde uno es el requerir para que se haga la resolución del contrato, se debe cumplir estos, requerir mediante carta notarial el cumplimiento de las obligaciones incumplidas. 2, comunicar mediante carta notarial la decisión de resolver el contrato. Y asimismo, la entidad Electropuno plantea de que para que sea válido el primer punto, que es requerir mediante carta notarial el cumplimiento de las obligaciones, se debe establecerse claramente lo siguiente. Precisar claramente la obligación incumplida por parte de entidad. Otorgar el plazo previsto por la ley para cumplir con dicha obligación. En cuanto a la primera precisión, nos habla de que en este caso resolución contractual se puede dar por ejemplo, de la parte de la entidad se puede dar cuando el contratista incumpla o no cumpla sus obligaciones esenciales. En caso, como sabemos, ahora en este caso es la empresa Taurus que tiene una potestad de resolución contractual. Y por lo tanto, en este caso se debería dar de que la entidad, el Electropuno, debió incumplir con sus obligaciones esenciales. Entonces, pero nos dice que una obligación esencial es aquello cuyo cumplimiento es indispensable para facilitar el alcance para alcanzar la finalidad del contrato. Pero también plantea de que en ningún momento hubo en las bases o en el contrato de que la empresa Taurus debía de pedir
permiso para pedir permiso, una autorización para iniciar las actividades, y por lo tanto se considera de que esta resolución contractual no es válido porque no ha incumplido con su obligación esencial la entidad Electropuno. Entonces, es evidente la autorización solicitada por Taurus no contiene una obligación esencial. Y la concesión de la autorización de Electropuno por tanto, significó que Electropuno ha incumplido con sus obligaciones. En consecuencia, el presente caso no corresponde a ningún pago por concepto de indemnización. Y ahora pasamos a la contestación de demanda. En uno de ellos dice que en este caso contesta a la demanda a la empresa Taurus, donde plantea que la contestante indica que tiene el derecho de no prestar servicios cuando la ejecución de los mismos suponga en modo razonable potencial daño o detrimento a la integridad física de su personal. Y también de conformidad con el artículo 1 de la Constitución, el fin supremo de la sociedad y del Estado está concebido por la defensa de la persona y por lo tanto, aquí se reconoce como derecho fundamental de toda persona. Asimismo, el equipo asignado a la ejecución del servicio contratado por el Electropuno tiene derecho a la vida, a su identidad, a su integridad moral, psíquica, física y a su libre desarrollo y bienestar. En base a la propia documentación aportada por la misma demandante, se encuentra probado de que, o sea, que aquí en la documentación se ha probado de que el crecimiento anormal de las corrientes del río, en donde debía realizarse los trabajos centrados, hecho que incluso llevó al personal del Electropuno, jefe del central, que estaban de acuerdo que se pospongan los trabajos por situación de riesgo. Y también hablamos de que es un hecho probado que la empresa contratista actuó con inmediata diligencia, pues dio cuenta del evento que por su propia naturaleza imposibilita la ejecución de las actividades, siendo que por negligencia absoluta a los funcionarios del Electropuno no se les dio ninguna respuesta. Es decir, que cuando solicitaron la autorización, Electropuno nunca respondió respecto a la carta que les envió, y tampoco cuando comunicó sobre la resolución del contrato. Entonces, la empresa contratista tiene derecho a no ser responsabilizada sobre la ocurrencia de eventos ajenos a su esfera, es decir, por el tiempo climático. No tiene por qué estar responsable porque son ajenos a su esfera. Ahora voy a pasar a mi compañera. Continuando la exposición, tenemos la identificación de actores o el stakeholder. Como actores principales, hemos visto que está Electropuno, la entidad que es demandante, Taurus Ingeniería, que es la empresa contratista demandada. Los actores secundarios o aliados, que son el notario, actores terceros o mediadores, son árbitro único, la abogada trabajadora social Elizabeth Patricia Flores, el secretario arbitral Héctor Emanuel Vinasante, y como actor regulador tenemos la Cámara de Comercio y la Productora Puno. Siguiente. Seguidamente definiremos el problema. ¿Qué es lo que ha pasado en este problema? Las controversias, ejecución del contrato. Ha habido incumplimiento de contrato y una falta a los principios que los contratos. ¿Por qué? Porque Electropuno realizó los servicios de una constructora para la limpieza de su central eólica Chijicia en Sandia, para limpiar la boca toma del túnel, y para ello realizó una auditoría al cual acudieron muchas veces, entre ellas Taurus, mencionándose a Taurus por su experiencia, por su capacidad. Ocurrido a los 3 días, la empresa Taurus presenta mediante carta notarial en mesa de partes en Electropuno la postergación, solicitando la pagación del mantenimiento, por el río había subido su cauce, ellos sentían que está a riesgo su personal trabajador. Por ello, por la seguridad de los trabajadores, pidieron la postergación hasta 7 meses después, cuando ya bajaran el tiempo de días.
que sería el próximo año, mayo del 2014. Posteriormente, no solicitó en agosto, no se cumplió tampoco en esa fecha, ¿no? Solicitó en agosto a Electropool el inicio de labores del mantenimiento. No teniendo respuesta unos días y solicitan la rescisión del contrato. No teniendo respuesta del Electropool, solicita nuevamente la resolución del contrato, pero anterior diapositiva. Con una carta notarial emiten a Electropuno la resolución del contrato, anulando ya no el que habían hecho, pero eso no era válido porque era una carta notarial, ambos no estaban de acuerdo, Electropuno no tenía, no aceptaba esta medida de Ingenieros Taurus. Entonces, Electropuno acude a un centro de conciliación para tratar de solucionar este conflicto que se ha generado. En las 3 sesiones de conciliación, Taurus niega a continuar con el mantenimiento y con la resolución del contrato, debido al cauce elevado que habían y el peso de los trabajadores. Pasando de este proceso notarial, luego de conciliación, se encuentra en un proceso de arbitraje. Electropuno acude a la Cámara de Comercio para hacer un proceso de conciliación de arbitraje, ¿no? Ya con esa Taurus. Y acá la controversia era el incumplimiento del contrato y también el evento en el que se basaba Taurus. Que Taurus decía que ellos no sabían que era tan elevado y para ello presentaron unas evidencias, unas fotos, en las cuales las fotos figuraban con fecha de 23 de octubre y ellos celebraban el contrato el 28 de octubre. Quería decir que Taurus sabía ya sabía el nivel de causa que tenía y ante Electropuno sustentó, ¿no? Ya que Taurus tenía experiencia en estas actividades, por ello es que había presentado documentos ante selección, ante Electropuno, y que ellos ya habían trabajado anteriormente en labores similares, y las fotos constataba que ya habían visto el cauce antes de firmar el contrato. Y este era el conflicto que los llevó a un proceso de conciliación, a un conflicto de arbitraje. De ello, la Cámara de Comercio puntualizó de que la empresa Taurus estaba actuando con mala fe, con malas intenciones, y ante ello se puntualizó resolver este conflicto de la manera más pacífica. Eso sería todo. Gracias. Bueno, continuando con la exposición, yo les daré a conocer la audiencia de conciliación y determinación de puntos controvertidos. Bueno, se citó a las partes a la audiencia de conciliación y determinación de puntos controvertidos en el Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio y la Producción de Puno, en la sede del Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio y la Producción de Puno, que se llevó a cabo en la audiencia de conciliación y determinación de puntos controvertidos, con la asistencia de los representantes de ambas partes. Siguiente, compañera. El Tribunal Arbitral inició el diálogo entre las partes a fin de propiciar entre ellas la posibilidad de llegar a un acuerdo conciliatorio. En este acto, y luego de que el Tribunal Arbitral explicara a las partes las ventajas de llegar a un acuerdo conciliatorio e invocar hacer el esfuerzo, los representantes de cada una de las partes señalaron que no era posible arribar a un acuerdo conciliatorio, por lo que pasaron a
a pasar, determinar los puntos controvertidos. Siguiente, compañero. Fijación de puntos controvertidos. El tribunal arbitral procedió a establecer las controversias sometidas al presente proceso, en función a las pretensiones planteadas en el escrito de demanda presentado el 9 de abril de 2015, determinándose los siguientes puntos controvertidos. Siguiente. Fijación de puntos controvertidos. El primer punto es determinar si se debe dejar sin efecto la resolución del contrato suscrito para el servicio de mantenimiento de la Bacotamas, defensa ribereña y limpieza del túnel. El otro punto controvertido es si la empresa Taurus Ingeniería y Construcciones SACS debe cumplir con cancelar a Electropuno los gastos ocasionados por el atraso en la ejecución del servicio de mantenimiento de la Bacotoma. El tercer punto controvertido es determinar si se debe ordenar a la empresa Taurus Ingeniería Construcciones cumpla con la prestación a la que se encuentra obligado, así como las obligaciones contractuales. Y el cuarto punto es determinar si la empresa Taurus Ingeniería Construcciones cumpla con el Electropuno los gastos generados en el presente procedimiento arbitral. Siguiente, compañera. Desistimiento de pretensiones. Electropuno se desiste de las pretensiones accesorias del segundo y tercer punto de controversia. En atención al desistimiento de pretensiones formulada por la entidad, los puntos controvertidos quedan de la siguiente forma. Primer punto, determinar si se debe dejar sin efecto la resolución del contrato o determinar si la empresa Taurus Ingeniería y Construcciones SAC sí debe cumplir con cancelar a Electropuno. Siguiente. Reglas para el pronunciamiento del tribunal arbitral sobre los puntos controvertidos. El tribunal arbitral declaró que la enumeración de puntos controvertidos que antecede es meramente ilustrativa, constituyendo una referencia que no limita el análisis que deberá realizarse respecto a las controversias y las pretensiones planteadas en el proceso. Como podemos ver, estos puntos controvertidos planteadas por el tribunal solo son una referencia para que las partes puedan solucionar estos problemas. Siguiente. Admisión de medios probatorios. Seguidamente, el tribunal arbitral procedió a admitir los siguientes medios probatorios ofrecidos por las partes, tanto del demandante como del demandado. Del demandante se admitieron los medios probatorios ofrecidos por la entidad en su escrito de demanda prestado por medios probatorios. Del demandado se admitieron los medios probatorios ofrecidos por el contratista en su escrito de contestación de la demanda. Pruebas de oficio. Adicionalmente, el tribunal se reserva el derecho de disponer oportunamente la actuación del oficio, mediante probatorio que considere conveniente el amparo de lo establecido en el numeral 1 del artículo 43. Siguiente, compañera. El plazo para laudar. En la audiencia del tribunal se fijaron la fecha y declaró el cierre de las instrucciones para laudar el plazo. El tribunal arbitral señala que resolverá a partir de los medios probatorios ofrecidos y admitidos, analizando lo que se ha pretendido demostrar con cada una de las dichas pruebas, otorgándole un valor probatorio verificado si respaldan los hechos y pretensiones descritos por las partes. A continuación le paso la voz a mi compañera que les explicará sobre el desarrollo del proceso de arbitraje. Continuando con la exposición, vamos a pasar al punto controvertido. Vamos a hablar aquí sobre el primer punto. En este punto es necesario que nosotros tengamos en cuenta en la ejecución de un proyecto
Si bien sabemos, en un proyecto siempre está determinado un cronograma de actividades el cual se debe realizar según a las fechas programadas. ¿Y qué pasaría si esto se llegara a incumplir? Hablaremos de este punto en esta parte. Hablemos sobre el caso que estamos tratando. En este caso vamos a determinar si se deja sin efecto la resolución del contrato número 067 del 2003, realizado por Taurus Ingeniería y Corporaciones SAC, mediante la carta número 291-2014, suscrito para el servicio de mantenimiento de Bocatoma, defensa de Ribeña y limpieza del túnel, de las obras civiles de la central hidroeléctrica de Chigicia, Sandia, propiedad del Electropuno. Siguiente diapositiva, por favor. Cabe señalar que en el marco de las contrataciones públicas se parte desde la base de los contratos y se suscriben para cumplirse, buscando su conservación. Aquí vamos a hablar sobre, no sé qué estipular y no sé qué ubicar más en el contrato, porque aquí vamos a ver que debido al incumplimiento que tuvo en el contrato, vamos a basarnos en el artículo 1315 del Código Civil, donde se establece que caso fortuito o fortaleza mayor es el no input. Consiste en un evento extraordinario. ¿Qué quiere decir con esto? Solo en casos de que las personas que van a realizar el trabajo se encuentren en riesgo, esta actividad se puede tomar como caso fortuito. Y solo en este caso se puede aplazar las fechas del cronograma, porque ya es algo natural, es algo imprevisto. Y en este caso, en el caso de este arbitraje que estamos tomando en cuenta, cabe señalar que ya el contratista ya sabía de este hecho. De hecho, se hicieron 5 topografías para revisar el área y se determinó que sí iba a ocurrir este caso. Por eso es que la empresa decidió aplazar el inicio de la actividad. Y según eso hubo varios conflictos porque la empresa no respondió las cartas que mandó el contratista. Igualmente, la empresa hidroeléctrica hizo llegarle varias notificaciones para llegar a una conciliación al contratista. Sin embargo, estos no fueron respondidos y de ahí que pasa la controversia. Y este es el punto 1. Vamos a pasar al segundo punto, del cual mi compañera les va a hablar. El punto 2, el punto controvertido, nos habla acerca se va a determinar en este punto si la empresa Taurus Ingeniería y Construcciones SACS debe cumplir con cancelar a Electropuno los gastos que se han generado en el presente procedimiento arbitral, así como los generados en el procedimiento conciliatorio, seguido de manera previa. Posición del tribunal arbitral. Bien, se va a determinar a quién y en qué proporción corresponde el pago de los gastos arbitrales, es decir, los costos resultantes del arbitraje. Según el artículo 70 de la ley del arbitraje, establece que el tribunal arbitral debe fijar en el laudo los costos del arbitraje. Ahora, haciendo una revisión del convenio arbitral celebrado entre las partes, se advierte que las mismas no han pactado nada en relación a los costos del arbitraje, es decir, que no han llegado a ningún acuerdo tanto el demandante como el demandado. Entonces, ¿qué pasa a proceder? El tribunal arbitral estima que ambas partes, como han tenido sus motivos atendibles para litigar, por lo que va a corresponder que el pago de los gastos arbitrales sean asumidos por cada una de las partes, tanto el demandante como el demandado. Disculpen. Ok. Pasando al laudo arbitral. El laudo arbitral. Como bien sabemos, el laudo arbitral es la decisión tomada por el tribunal arbitral para dar la solución del conflicto. Entonces, vendría a ser el resultado del tribunal arbitral, por la cual nos dice, por primero, se declara fundada la primera pretensión principal, en consecuencia de dejar sin efecto la resolución del contrato realizado por Taurus Ingeniería y Construcciones. Bien, pasando al siguiente, nos dice que se va a disponer
se va a disponer que el pago de los costos arbitrales sea cancelado de manera proporcional y equitativa entre ambas partes, debiendo asumir cada una de ellas la cantidad de 4.777.04 céntimos. Bien, también se va a disponer que la Secretaría General del Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio y la Producción de Puno remite el presente laudo al organismo superior de las contrataciones del Estado, OCE, dentro del plazo de ley. Bien, a continuación doy pase a mi compañera Jessica. Compañera Paola, ¿puedes continuar con esa parte? Yo voy a el tema sobre elementos del arbitraje. Uno de ellos es el conflicto. Según Smith y Colchan, el conflicto es la conducta que resulta de un proceso en que la mitad busca un incremento de su propio interés en su relación con los otros. En el caso del ejemplo, el conflicto, desde que la empresa Taurus Ingeniería Construcciones, es decir, que en este caso se genera el conflicto porque no cumple el contrato debido a que el lugar que se realizaba no estaba adecuado para empezar el trabajo de mantenimiento de la bocatama, defensa ribereña y limpieza del túnel, ya que el río había incrementado debido a fuertes lluvias por el motivo central hidroeléctrica de Chiquisasandia. Ahora pasamos al pacto arbitral. Nos dice que es un negocio jurídico en virtud del cual las partes se obligan a someter al arbitraje las controversias que hayan surgido o pueden surgir entre ellas. En este presente caso, el convenio arbitral celebrado entre las partes han pactado con el arbitraje. Asimismo, el tribunal arbitral estima que ambas partes han tenido motivos atendibles para litigar, habiéndose presentado una diferencia interpretativa con contenido y posiciones diversas. Tres, particularidades a lo que se le otorga la facultad de administrar la justicia. En este caso, el árbitro único es la trabajadora social Elizabeth Patricia Flores Ortiz. Y cuatro, el pago de honorarios y gastos administrativos. Nos habla de que en el artículo 12 se da la determinación de gastos arbitrales. Los gastos arbitrales que comprenden los honorarios del tribunal arbitral y los gastos administrativos del centro y se determina aplicando la tabla de aranceles vigente en la fecha de presentación. Asimismo, la Secretaría General realiza una primera liquidación considerando el monto consignado en la petición de arbitraje y de procederse registrará de conformidad con el artículo 17. Artículo 13 son los gastos administrativos. Los derechos definitivos que cobrará el centro por la administración de los arbitrajes serán los que resulten de aplicar al monto de la controversia. Estos derechos cubren los gastos tanto administrativos ordinarios del arbitraje. En caso de que tuvieran que asumirse costos extraordinarios, la Secretaría General periódicamente liquidará dichos costos que deberán sufragar por la parte o partes que lo generen. Honorarios del tribunal arbitral. Los honorarios del tribunal arbitral serán los que resulten de aplicar la tabla de aranceles consignada como anexo. De tratarse de un tribunal arbitral conformado por un árbitro único, el honorario se incrementará en un 15% respecto del honorario que corresponde a un árbitro de un tribunal colegiado. El tribunal arbitral percibirá exclusivamente el honorario arbitral
Nos habla de que en el presente caso el pago de los honorarios y gastos administrativos fue el pago de costos arbitrales. Se canceló de manera, o sea, en este caso, tanto la empresa Electric 1 y la empresa Taurus, cancelaron los costos arbitrales eh, equitativamente entre ambas partes, debiendo asumir cada uno de ellos la cantidad de 4.777.4 céntimos, ordenándose consecuentemente que el plazo de 10 días hábiles realice la devolución del monto. O sea que en este caso la empresa Taurus debe devolver el monto de 4.777.4 soles. Ahora pasamos a las conclusiones. ¿Quién va a concluir? Mi compañera Paula. Ya, yo les voy a les voy a dar las conclusiones. El arbitraje es una institución jurídica que busca el arreglo pacífico de controversias y tiene por objetivo solucionar los problemas. Los árbitros son elegidos por las partes. El arbitraje se ha constituido en el Perú como un eficaz mecanismo alternativo de solución de controversias, ya que este es un procedimiento en el cual las personas naturales pueden someterse a un previo convenio a la decisión de uno o varios árbitros. Durante el desarrollo de este trabajo hemos visto que los conflictos pueden resolverse a través del arbitraje como un medio idóneo para resolver las controversias. Por ello, hemos hecho una primera aproximación del tema, estudiando un caso de arbitraje, identificando el problema, el contexto, los actores y definiendo los problemas, el cómo se desarrolló el arbitraje, cuáles fueron los elementos del arbitraje. Por lo tanto, consideramos que el arbitraje es una herramienta muy eficaz y funcional para resolver conflictos, más adecuada que la jurisdicción ordinaria, por cuanto ésta se encuentra saturada por multitud de asuntos. Asimismo, como lo vimos en el ejemplo, se llegó a una solución en donde se procedió a la anulación del contrato y a la devolución em, y también a que las dos partes debían pagar los gastos del arbitraje. Bueno, eso sería todo. Gracias por tu atención.